Hola a todos, Simón por acá, mucho gusto de estar otra vez con ustedes. Bienvenidos, vamos a tener otro tiempito para compartir y ver algunos detalles importantes de la palabra de Dios en el libro de Levítico. Antes de comenzar, quisiera contarles que estamos bien, que ha sido un tiempo de muchísimo trabajo, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y en estos momentos mi rol dentro de la iglesia está mucho enfocado en la parte de apoyo económico del proyecto de Visión Casa IDE. Entonces, aunque sí, siempre tengo este deseo de poder seguir enseñando la Biblia, de tener grupos y de poder ayudarlos en su discipulado, también de salir y evangelizar juntos y todo lo que normalmente hacíamos antes, pues ahorita en estos momentos lo que es el enfoque principal es aportar, aportar y tratar de motivar a la gente para que permanezcamos juntos, para que como familia sigamos adelante, que apoyemos todo lo que se está haciendo y sobre todo que nos busquemos unos a otros, sabiendo que va a haber gente que tal vez en estos momentos necesite ese apoyo, ese brazo, ese sentido de familia, y que no es solo tarea de don Ronald, no es solo tarea de don Oscar buscar a la gente, sino que esto es algo de todos nosotros, es una responsabilidad compartida, que todos juntos podamos darle sentido de familia a la iglesia y buscar a aquellas personas que estén en más necesidades para poder ayudarlos y soportarnos unos a otros, darnos ese apoyo que ocupamos. Bueno, antes de comenzar quisiera pues pedirles que estemos orando por los hermanos de diferentes lugares del mundo, de diferentes iglesias. Y bueno, tengo aquí una lista, pero se me puede hacer interminable. Entonces vamos a mencionar algunas peticiones de oración para que entre semana todos ustedes estén recordando y orando por estos ministerios. Primero que todo, el hermano Herbert Soto y su familia que están en India, en su misión allá en la India, que los tengamos en oración porque esta obra es súper dura y súper difícil de seguir adelante. Recordemos siempre el ministerio de Tim y Loli de traducción bíblica, que oremos por Kai, por Hazel, que están allá en Guanacaste con María, Natanael, que oremos por bueno, las diferentes iglesias en donde sabemos que tenemos hermanos, que oremos por donde esté Bimbo, donde está Greg, donde está Andrés, Will, Mark y todas las familias de ellos, que los tengamos siempre en oración, Raúl, Marilena, Michi, Sara, Ismael, bueno, y todos los hermanos que sabemos que siguen congregándose en diferentes lugares, que los tengamos a ellos en oración, que oremos por ministerios hermanos, ministerios amigos que sirven en diferentes lugares, no solo de Costa Rica, sino en otras partes del mundo. Quisiera pedirles que oremos por el hermano Leonardo Serrano, que tiene a cargo una iglesia en Paraíso de Cartago, por él, por Leonardo y por su familia, que los mantengamos en oración para que puedan seguir adelante firmes. Que oremos por el Seminario Bautista Misionero de Guadalupe, los pastores que trabajan en esta iglesia y como tanto liderando la iglesia como también los maestros que llegan a dar clases a este seminario, y también los estudiantes y las iglesias representadas en este lugar, para que se siga enseñando buena palabra de Dios y buena práctica. También por la iglesia bautista Betel en Tibás, donde está el hermano Walter Chávez, que Dios lo siga sosteniendo. La iglesia bautista en Barrio Pinto, con el pastor Esteban, ¿verdad? Ahora que ya nosotros no estamos en esa zona, pues que Dios siga soportando, dándole fortaleza a esta iglesia del hermano Esteban. También la iglesia fundamental de Granadilla, con el pastor Walter Lambert. Iglesia bautista en Calle Blancos con nuestro hermano Sergio, pastor Sergio Matarrita. Y la iglesia Peniel, aquí en la Trinidad de Moravia, donde está el pastor Jaime Pardo,
Estas son algunas iglesias amigas, algunos contactos conocidos por los que quisiera que mantengamos en oración. Entonces les agradecería pues que además de las peticiones personales y además de las peticiones que tenemos dentro de la Iglesia del Este, también estemos pendientes de las necesidades y de los proyectos que hay en otras iglesias, en otros ministerios cerca de nosotros. Bueno, para terminar esta parte de oraciones, recordar también al hermano Freddy en Nicaragua, con la iglesia que tienen allá en Masaya, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos tantísimos hermanos, tantísima gente querida que están cerca de nosotros, ¿verdad? Que no han claudicado, que no han tirado la toalla, que siguen adelante peleando la buena batalla, y también ellos nos motivan a nosotros a hacer lo mismo. Nosotros como iglesia no hemos dejado de existir, somos todavía la Iglesia del Este, somos una familia espiritual, seguimos adelante juntos y viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros en las próximas semanas, en los próximos meses y para los próximos años. También orando para que el Señor nos permita abundar y prosperar en fruto espiritual, que también se vaya a manifestar más adelante en fruto de conversiones, en fruto de santidad, en fruto de personas que lleguen a Cristo y que se dispongan a abrir nuevos ministerios y a abrir nuevas obras en las cuales podamos seguir impactando al mundo. Bueno, vamos a orar y luego vamos a comenzar con un breve bosquejo de lo que tenemos para hoy. Señor Padre Santo, le pido que nos ayude a estudiar su palabra hoy y que ponga oído atento, Señor, a nuestras oraciones, tanto para las peticiones personales y de la Iglesia del Este, como para estos otros ministerios y estos otros hermanos que hay, que están junto con nosotros luchando y llevando adelante la obra que usted nos ha dado para que hagamos. Señor, ayúdenos a que estemos bien preparados para la misión, que no desfallezcamos, que no dejemos de lado aquello para lo cual usted nos ha apartado para ser santos, que es brillar con esa luz de su Espíritu Santo, que podamos alumbrar también la palabra de Dios para que resplandezca en la vida de muchas personas, y que por medio de este pan de vida que usted nos ha dejado, que es su palabra, también haya muchas personas que puedan arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo para su eternidad, para su vida eterna. Y Señor, que en todo esto usted pueda llevar la gloria siempre. Gracias por el tiempo que tenemos hoy para estar como congregación alrededor de su palabra, y por favor ayúdenos a poder aguantar este tiempo, a poder hacer aquellas obras que usted ha preparado para nosotros en este momento, y que de esta forma también nos preparemos para cuando volvamos a la reunión presencial, que en ese momento nos hayamos cargados, Señor, con mucha enseñanza de la Biblia, con buena práctica, con un carácter más como el de Cristo, y que así cuando otra vez estemos todos en la reunión presencial, tengamos ya listos ministerios nuevos para abrir, deseos que en nuestro corazón han brotado y que hemos tomado la responsabilidad de llevarlos a cabo para la honra y gloria de su nombre. Y también todo esto, como siempre, lo ponemos en sus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver un breve repaso y también estudiar un poquitito cuál va a ser el esquema de estudio para esta mañana. Muy bien, entonces vamos a iniciar con un pequeño repaso. Arrancamos aquí recordando que estamos leyendo Levítico, en un libro que nos habla acerca de la comunión con Dios por medio de la santidad. Y aquí en esta hojita pues puse
brevemente el esquema que hemos venido siguiendo, bueno, que nos dejó Greg, un esquema de división del libro. No es que este esquema sea inspirado, pero me parece que si usted quiere estudiar el libro en su casa y sacar su propio esquema de las secciones del libro, se van a topar con algo bastante parecido a esto. Empezando en el capítulo 1 al 7 se habla acerca de los sacrificios. Luego del capítulo 8 al 10 el tema del sacerdote, que sería, bueno, en este caso históricamente de el orden de los levitas, ¿verdad? Con Aarón como sumo sacerdote. Luego en el capítulo 11 al 16 la separación del pecado, donde habíamos hablado mucho acerca de hacer diferencia entre el bien y el mal, entre las cosas que son santas y las cosas que son profanas. Luego el capítulo 17 al 22 la separación por medio de la santidad, y ahorita en la última sección del libro, capítulos 23 al 27, la separación en la tierra. Es todo un proceso de preparación para los judíos para ingresar en la tierra prometida. Y hoy, bueno, en el capítulo 24, precisamente preparándose para la tierra prometida, preparándose para ingresar ya en su momento a esa tierra de la promesa, vemos que hay instrucciones para el orden y la justicia. Ese es el capítulo 24, y aquí vamos a ver un poquito más acerca del capítulo 24. Preparándose para la tierra, tenemos estas instrucciones para el orden y la justicia. Ahora, si nosotros tuviéramos el tiempo, en realidad este capítulo lo podríamos ver en 3 mensajes bien grandes y detallados, porque son 3 secciones muy interesantes que hablan temas importantes. Pero bueno, lo vamos a separar en 2 partes para poder verlo completo el día de hoy. La primera parte hay una sección que habla acerca de la disciplina en el orden religioso, y son los deberes de los sacerdotes en el lugar santo. Esto es lo que vamos a ver al inicio, en la primera mitad del capítulo. Y en la segunda mitad, aprovechando que ocurre algo ahí en Israel y llegan a buscar a Moisés por una situación que se dio, y en la palabra quedó escrito este texto acerca de disciplina en el orden social y cuáles son los deberes de las autoridades civiles y del pueblo en general para mantener el orden y la justicia en el pueblo. Ahora, este texto lo vamos a separar en 4 partes, ¿verdad? 2 en la parte del orden religioso y 2 en la parte del orden social. Primeramente veremos el texto que habla acerca del alumbrado con las lámparas de aceite. Luego, del versículo 5 al 9, el oficio de los panes consagrados. Y a partir de que llegan a buscar a Moisés por un caso de una persona que blasfemó, tenemos en el versículo 10 al 16 la blasfemia contra Jehová. Y luego del versículo 17 al 23 el justo castigo por las ofensas. Todo esto en el marco, digámoslo así, de lo que estaba ocurriendo históricamente en este momento, mientras Israel estaba en el desierto y antes de entrar en la tierra prometida, durante los días que Moisés los guió por el desierto. ¿Cuál sería la aplicación espiritual para nosotros? Bueno, ellos tenían que prepararse para ingresar en la tierra. Nosotros tenemos que prepararnos para cumplir con la misión. Esta es nuestra aplicación personal, o la aplicación para el cristiano. Todo lo que vamos a estudiar aquí, que son enseñanzas literalmente históricas, para nosotros se aplican en cuanto a la misión. El cristiano tiene que prepararse para la misión, para cumplir con aquello en lo cual nosotros estamos comprometidos con el Señor, que es llevar el evangelio a las personas.
¿verdad? Cumplir con la gran comisión que nos ha dado con el ministerio de la reconciliación. Entonces esto brevemente como para introducir el texto, y vamos a empezar ya a leerlo versículo por versículo. Ok, ahora, habiendo visto este breve repaso y el esquema de estudio, vamos ya a leer el texto. Y vamos a empezar a leer la primera mitad, la primera parte, que está compuesta también en dos secciones. Primero lo del aceite para las lámparas, para el candelero, y luego la parte del oficio de los panes. Entonces dice Levítico 24, versículo 1, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Luego en el versículo 5 vemos la parte del pan. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ok, antes de empezar a ver el sentido de cada una de las cosas, vamos a ver unos diagramitas, unos esquemas para entender exactamente en dónde se ubicaban estos muebles y qué significa lo de las lámparas y qué significa lo de los panes, en dónde estaban estas cosas que los sacerdotes tenían que mantener en orden. Ok, ahora para poder entender mejor lo que acabamos de leer y que la aplicación pues sea más fácil para cada uno de nosotros irla entendiendo, vamos a hacer un repaso de algunas cosas que son historia de Israel y de cómo estaba conformado este tabernáculo en el desierto cuando pasaron estas cosas allá en aquellos días. Primero, mencionarles que la descripción completa de esta edificación está en Éxodo capítulos 25 al 27, así que usted puede ir y leer ahí la descripción de todas estas cosas, de todos estos muebles, de las cortinas y todo lo que ellos tuvieron que edificar en aquel momento. Este tabernáculo estuvo en operación desde los días de Moisés hasta que Salomón construye el templo allá por 950 a.C. Entonces, durante mucho tiempo Israel estuvo reuniéndose para sus servicios religiosos por medio de este tabernáculo. Había un atrio que estaba rodeado por una malla de cortinas de 100 codos de largo por 50 codos de ancho. Tenía una puerta de 20 codos, era la única puerta, solo por ahí se podía entrar, y eso daba espacio a todo este patio que se llamaba el atrio. Ahí dentro del atrio encontrábamos un altar de bronce en donde se ofrecían los sacrificios, y también teníamos una fuente de bronce en donde los sacerdotes se lavaban. Y luego al fondo del atrio estaba la tienda, este tabernáculo. Este era el edificio del tabernáculo en donde se encontraba el lugar santo y el lugar santísimo. Este edificio era completamente cerrado
tenía estas cortinas que lo tapaban, entonces por dentro no entraba nada de luz, estaba completamente a oscuras, no entraba la luz de afuera, sino que esas cortinas y todo lo que lo rodeaba lo hacía que fuera un lugar completamente oscuro. Esto es importante por lo que vamos a ver ahora acerca de las lámparas. Si queremos verlo como en forma de una distribución, sería más o menos así. Nuevamente tenemos el espacio del patio, el atrio con su puerta, el altar de bronce directamente al frente de la puerta con una fuente de bronce a la par, y luego dentro del edificio de las cortinas, dentro de la tienda, teníamos dos divisiones. Primero, al entrar, el lugar santo, donde se encontraba el candelero, y al frente del candelero la mesa de los panes, y luego a un lado, frente a la cortina, frente al gran velo, estaba el altar de incienso. Dentro del velo, donde no se podía entrar sino solo el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, dentro del velo se encontraba el lugar santísimo, y lo único que había en el lugar santísimo era el arca del pacto, ¿verdad? Entonces esto sería más o menos como un repaso de cuál era la distribución del santuario. Hoy estamos hablando acerca del aceite con el cual se mantenía encendido el candelero, y también del oficio de los panes de la proposición. Entonces estos dos muebles son los que se mencionan en el texto de hoy. Si queremos verlos también aquí, en otro dibujito que hice, sería algo así. Dentro del lugar santo lo que había era únicamente estos tres muebles. Detrás de esto estaba el velo, y detrás del velo el lugar santísimo. Pero en el lugar santo lo que teníamos era la mesa para el pan de la proposición. Al frente encontramos el candelero y a la par el altar de incienso. Entonces dentro de la tienda esto era lo que se encontraban los sacerdotes cuando ingresaban al lugar santo. La luz del candelero, notemos que está al frente de los panes y alumbra directamente la mesa con los panes. Y dentro de este lugar la única luz que existía era la del candelero. Estaba rodeado de cortinas, por lo cual no entraba ninguna luz a ese lugar, sino que la única luz que existía era la del candelero, que tenía que estar permanentemente encendido. Bien, entonces vamos a ir empezando a poner el sentido a las cosas y viendo históricamente y cómo podemos nosotros en el Nuevo Testamento también entender qué aplicaciones hay para nuestra vida. En esta primera parte del aceite para las lámparas se trata de una ordenanza, un mandato que tenían los sacerdotes continuamente. Vean que es importante esto de la continuidad, de la disciplina, del mantenerlo siempre. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que había que hacer arder las lámparas continuamente. Ahí tenemos esa palabra, continuamente. Luego en el versículo 3 dice que esto era estatuto perpetuo. En el versículo 4 dice pondrá siempre en orden. Y si seguimos también con la parte del pan, vemos en el versículo 8 cada día de reposo. Y también ahí dice lo pondrá continuamente. Y luego dice que es por pacto perpetuo, y que esto para Aarón y para sus hijos era de derecho perpetuo. Entonces esto es continuo, esto no debía parar nunca, siempre tenía que estar, siempre tenía que mantenerse. Estos eran oficios que mantenían el orden dentro del santuario, y si se descuidaban iba a causar que el santuario no funcionara adecuadamente. Entonces Dios les dice háganlo siempre, continuamente. Es importante que haya disciplina, que haya este sentido de que cada día es algo que se necesita. No se puede dejar descuidar. Si se deja descuidarse, va a haber consecuencias cada día. Entonces, importante para nosotros, para prepararse para la misión, que es hacia allá vamos a ir después en la aplicación,
Es algo que hay que hacer cada día, que hay que hacer continuamente. En este caso ellos continuamente tenían que mantener las luces de estas lámparas encendidas, ardiendo. Dice que tenían que traer para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Bueno, el aceite también en la palabra, en la Biblia, en diferentes partes nos remite a la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? En la obra del Espíritu que es como este aceite. Entonces, en el cristiano, mantener la llenura del Espíritu es algo que debemos de hacer continuamente, que nosotros continuamente tenemos que hacer ciertas cosas, ciertas tareas para mantener el orden en nuestro santuario, en nuestra vida espiritual. Dice que tenía que hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio. Bueno, ya vimos que esto era en el lugar santo, era dentro de la tienda, dentro de las cortinas, pero en el lugar santo, fuera del velo. En el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Todos los días había que darle este mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las lámparas al pasar el tiempo? Se va gastando, la luz va aminorando, se va disminuyendo. Entonces, todos los días Aarón tenía que volver, limpiar todo, arreglar y echar nuevo aceite, que ya no estuviera quemado, sino aceite nuevo, para que la luz volviera a estar otra vez fuerte. Esto es entonces la tarea de mantenimiento del candelero. Es la tarea de mantenimiento que nos toca hacer a nosotros los cristianos todo el tiempo, todos los días, mantener nuestra disciplina espiritual para que la luz permanezca encendida. En el Antiguo Testamento, pues los judíos habían recibido esta misión de ser luz a las naciones. Ahora, después de que pues ellos rechazaron al Mesías, esto pasó a la iglesia como una responsabilidad. Nosotros ahora, la iglesia, somos los responsables de iluminar con la luz de Dios a las naciones. En Efesios capítulo 5, todo el capítulo 5 se trata acerca de comportarnos como hijos de luz, andar como hijos de luz. Pero en el libro de Filipenses, vamos a leer un pasaje en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Entonces acompáñenme a Filipenses 2.15. Dice Filipenses 2.15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El cristiano entonces tiene que brillar como esta lámpara, con estas lámparas del candelero brillaban en la oscuridad del tabernáculo que estaba cerrado completamente. Ahí en la oscuridad del tabernáculo, estas lámparas había que darles este mantenimiento para que brillaran. Nosotros cristianos igual tenemos que mantenernos como luminares, como lámparas brillando, alumbrando en la oscuridad de este mundo. Fíjese que estos muebles estaban fuera del lugar santísimo, estaban cubiertos por el velo. Así como este mundo está cubierto, o sea, está apartado de la presencia de Dios, este mundo está separado de la presencia de Dios y es un mundo de oscuridad. Bueno, en medio de esta oscuridad, entonces estamos nosotros para que seamos esos candeleros que alumbremos, pero para poder brillar fuertemente hay que ocuparse del oficio, hay que ocuparse de mantener las cosas en orden. Si usted no se ocupa continuamente de mantener su vida espiritual bien, entonces no va a brillar. Y no va a brillar y entonces no vamos a poder dar luz al mundo en oscuridad. Y en días de más oscuridad es cuando más se ocupa la luz. Entonces, si usted considera que estos son tiempos oscuros, es mayor responsabilidad para usted para que se
prepare bien para la misión, para que se limpie de toda contaminación y para que ponga ese aceite limpio, nuevo, fresco cada día en su vida y así pueda brillar. Esto no solo hablando de la maldad del mundo, sino también hablando de la falta de doctrina en la iglesia y también de la mala actitud. O sea, no solo se trata de tener la doctrina correcta, sino también de tener la actitud correcta, de tener una actitud de servicio, de tener una actitud de humildad y una actitud de acción. Con lo poco o mucho que usted sepa, que sea una persona de acción, de ministerio, que sea una persona que sirva. Y no otro apático que simplemente está cruzado de brazos criticando todo lo que no le gusta, sino que en este tiempo de oscuridad brillemos con la luz de la palabra de Dios, pero no solo en la teoría, sino también en la práctica, así como Cristo nos dio ejemplo, ¿verdad? Conocedor al 100% de lo que Dios le mandó para que viniera a ser al mundo, pero también en la práctica humilde, en la práctica sencillo, en la práctica siempre servidor, dispuesto a darse a sí mismo por los demás. Bueno, eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que empezar a hacer en la parte de brillar, en la parte de ser luz. Pero también, como vimos en el dibujito, el candelero estaba frente a los panes, estaba frente a la mesa de los panes, y eso nos lleva a la segunda mitad. Dice así: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Nuevamente vemos esto de la continuidad, que era un orden que tenían que mantener siempre, no podían descuidarlo. Ahora, este orden es con la mesa de los panes. Estos panes ahora, hoy por hoy, pues no solo representan a Jesucristo como el pan de vida, sino también a la palabra que nos dejó, esta palabra que es ese pan que nos alimenta a nosotros y también que sirve como alimento para el mundo. ¿Cómo? A través del evangelismo. A través del evangelismo, aunque el mundo, como no tiene el Espíritu de Dios, no pueda entender las profundidades de las verdades espirituales de la palabra, pero a través del evangelismo llevamos luz a la verdad bíblica, llevamos luz a la ley de Dios, para que esa luz alumbre el entendimiento de las personas inconversas y así puedan arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, correr hacia Cristo para pedir perdón y ser salvados por Dios. Pero también para el cristiano inmaduro, nosotros tenemos que ser luz, que iluminemos la escritura para que el cristiano maduro pueda abrir los ojos a aquellas cosas en las cuales todavía le falta crecer y se ponga a trabajar en su disciplina personal. Eso es el discipulado. Entonces, como vemos, no son cosas muy complicadas ni cosas que nosotros no hayamos estudiado antes. Es básicamente lo mismo que siempre hemos enseñado, que el cristiano se ocupe en evangelismo y en discipulado para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces es un oficio en el santuario, es un oficio religioso, es algo que tenían que hacer los sacerdotes en aquellos días de Moisés,
para nuestra vida, para nuestro tiempo, para los días de la iglesia. Esto se refleja en prepararnos para la misión, prepararnos para que en la parte de nuestro santuario, en nuestra vida espiritual, tengamos siempre luz encendida, con buen mantenimiento, para que alumbremos la palabra de Dios y que esta palabra de Dios sirva de alimento para la gente, tanto inconversos como cristianos, para salvación y para santificación. Esta sería la primera parte. Ahora, la segunda parte lo vamos a ver como un asunto de la santidad que hay que mantener. Ellos tenían que mantener santidad a nivel social, digámoslo así, a nivel de todo el pueblo, limpiarse de cualquier contaminación para poder mantener un balance de justicia y que la nación no se corrompiera. Y nosotros también tenemos que mantener este balance en nuestra vida interior. Nosotros tenemos que ser implacables con cualquier pecado que haya en nuestra vida, así como Dios es implacable en el juicio con cualquier pecado. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ser imitadores de Dios en esto, y por lo tanto vamos a ver en la segunda mitad que la limpieza del cristiano tiene que ser radical, tiene que ser tajante, y solo de esta manera nosotros podremos realmente alcanzar todo el potencial que Dios quiere que logremos como sus hijos y como sus ministros en esta tierra. Así que ahorita vamos a pasar ya a lo que sería la segunda mitad. Ok, ahora que ya vimos la primera parte, vamos también a leer la segunda parte, porque mientras Moisés estaba ahí en el tabernáculo, algo ocurre en el pueblo, llegan a buscarlo, y entonces esto da paso a la segunda mitad de este capítulo. Dice en el versículo 10: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el hombre que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Versículo 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Versículo 21. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. En esta segunda parte tenemos que tener mucho cuidado, porque Israel en este tiempo donde estamos leyendo era en ese momento una teocracia, es decir, que ellos eran gobernados directamente por Dios. Y lo que nosotros encontramos en este texto, lo que habla del versículo 10 hasta el 23, es un reflejo de una verdadera justicia.
no es venganza, no es maldad, es el reflejo de cuál es la dimensión de la verdadera justicia de Dios. También para que entendamos qué tan profunda y qué tan seria es la santidad de Dios, porque en nuestros días esto se ha diluido y entonces ahora la gente juega con estas cosas que son muy serias. Entonces en este pasaje lo que vemos es cómo se aplica la justicia literal, tajante, directa de Dios, y si estuviera hoy gobernando en el mundo, ¿cómo sería? Sin embargo, sabemos pues que esto era en Israel en ese momento y fue una nación sumamente especial y sumamente diferente a todas las demás porque era gobernada por Dios. En nuestros días y bajo nuestras naciones, bajo los sistemas que hay hoy en el mundo, pues en la iglesia nosotros tenemos el mandato de respetar las autoridades civiles y las leyes que existan en nuestro país y cómo se gobiernan nuestros lugares, de nuestros diferentes países, nuestras naciones. Entonces siempre hay matices de esta justicia perfecta, sin embargo ya diluidos. Y nosotros como cristianos tenemos que tratar de seguir las leyes, siempre que sean justas, siempre que sean buenas, que no nos estén persiguiendo por hacer lo bueno, sino más bien que persigan al malo por hacer lo malo. Pues ahí en ese sentido tenemos que someternos a lo que digan las leyes de nuestros países. Así que al leer esto no caigamos en el error de querer imponer en nuestra sociedad cosas que no aplican para nuestra sociedad, porque nuestra sociedad no es una teocracia. Así que no vamos a ver a los gobernantes establecer leyes como estas en nuestras naciones, aunque sean realmente la manera más justa de gobernar y la manera en que Dios al final de cuentas va a juzgar todas las cosas. ¿Cuál es la aplicación entonces? Es una aplicación siempre espiritual. Entender, número uno, que el pecado a los ojos de Dios es sumamente serio y que tiene implicaciones muy muy serias, que no es cualquier cosa que se pueda pasar por alto, sino que realmente hay un castigo por cada infracción, por mínima que sea. Y que ese castigo es serio, es importante notar la seriedad de cómo se aplica la justicia. Y en segundo lugar, aplicar esta seriedad, esta santidad a nuestra vida personal, en nuestro andar y en cómo nosotros lidiamos con el pecado. Porque si nosotros dejamos entrar un pecado y tal vez con la justificante o con la idea de que es un pecado pequeño o es inofensivo, no, nada por muy pequeño que sea, nada que sea pecado es inofensivo, todo tiene una consecuencia. Y nosotros, si queremos mantener la santidad, si queremos prepararnos para la misión, tenemos que ser así de tajantes con el pecado en nuestra vida. Entonces aplicar esta regla, aplicar esta norma que vemos aquí con esta persona blasfema, así como ellos tuvieron que sacar a esta persona y apedrearla, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros con nuestros pecados. Tenemos que sacarlos de nuestra vida y destruirlos completamente para que podamos andar en santidad, para que podamos tener orden en nuestra vida, así como ellos tenían que mantener este orden social en su nación. Entonces todo empieza aquí en el versículo 10. Dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Bueno, ya empezamos mal porque era una israelita que se había casado con un egipcio, y al salir todos en éxodo de Egipto, trajo su hijo. Esto era prohibido, no se tenían que mezclar y aún así lo hicieron.
Entonces había hijos de judíos con egipcios, y bueno, este era uno de ellos. Y este muchacho o señor, no sabemos, este hombre peleó con alguien en el campamento y blasfemó. Blasfemó porque en realidad no tenía respeto del nombre de Jehová. Entonces utilizó el nombre de Dios en vano y maldijo, y lo llevaron a Moisés. Entonces esta es la blasfemia. Vamos, si tiene su Biblia, un momentito a Éxodo 27. Éxodo 27, a los 10 mandamientos, y veamos esto en los 10 mandamientos nuevamente. Éxodo 20, versículo 7 es el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces no tomará el nombre de Dios. Esto es lo que este hombre hizo. Utilizó el nombre de Dios como una palabrota en vano, sin sentido, para maldecir. Y entonces los israelitas lo toman, lo apresan y lo llevan a Moisés para que diga qué se va a hacer con este hombre porque blasfemó. Así que es interesante ver este caso. Parece que fue la primera persona, después de que recibieron los 10 mandamientos, que cometió este pecado y en público, y fue llevado a Moisés. Y entonces, ok, vamos a ver cómo Dios o cómo Moisés va a aplicar la ley, si va a ser así tan tajante como dice. Entonces ponen a prueba la ley y Dios dice, no, la ley se cumple y punto, y se va a cumplir en Israel, porque yo soy su Dios. Ahora en Mateo 12:36 Jesucristo ya nos pone mucho más alta la vara de medir. Mateo 12:36 nos dice qué tan serio es el utilizar nuestra boca para cualquier tontería. Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. En el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces ya la vara de medir nos dice mucho más alto. Cualquier palabra ociosa. Entonces, palabrotas, utilizar el nombre de Jesús o el nombre de Dios en vano, sin sentido, sin ninguna razón. Todo esto es blasfemia, es pecado. Algo tan pequeño como decir algo, un sonido que sale de nuestra boca, Dios lo considera pecado y lo considera que es digno de muerte. Vea lo que dice aquí: y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuere declarado por palabra de Jehová, versículo 12 y versículo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces no solo son judíos, también extranjeros. Y vea que aquí el caso era de un hombre que era mitad judío y mitad egipcio, para que no quede ninguna duda. O sea, no solo los judíos estaban bajo esta ley, todos estamos bajo esta ley. Cualquiera que infringe la ley de blasfemar el nombre de Dios, el día del juicio será condenado por eso. Así de seria es la ley, así de serio es el nombre de Dios, así de seria es la santidad de Dios. Nosotros lo sabemos desde hace muchos años, y aún así algunos seguimos utilizando el nombre de Dios como una muletilla. Ay, Dios mío, Jesús, no sé, en fin. Y también seguimos nosotros permitiendo o asistiendo o visitando lugares o escenarios en donde esto se permite y se promulga y se hace como si fuera una gran gracia. Bueno, no es gracioso para nada. Por esto las personas irán al infierno. Y si nosotros no predicamos el evangelio para que ellos
tengan la salvación, por esto serán condenados. Y si alguien está viendo este mensaje y no sabe si es cristiano o no, bueno, pues de una vez le digo que por cada maldición, por cada palabrota y por cada vez que utilizó el nombre de Dios en vano, por eso usted hoy también peligra para ir al infierno. Así es la justicia. Esta es la verdadera justicia. Así de seria es la santidad de Dios. Y luego el Señor también aprovecha para mostrarles a nivel social cómo ellos tenían que limpiarse de toda maldad y de toda corrupción. En el versículo 17 vemos este orden social, cómo Dios aprovecha y hace este paréntesis y nos muestra, ok, ustedes quieren ordenar su sociedad, de una vez les digo que tienen que aplicar la justicia y tienen que aplicarla bien, como debe ser. Asimismo, dice versículo 17, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Esto es el homicidio. Homicidio también es uno de los mandamientos. Y en 1 Juan capítulo 3 versículo 15 vemos que para el cristiano esto también tiene implicaciones espirituales muy serias, y también para el que no es cristiano, que entienda que cualquier mal pensamiento que tenga con respecto a su prójimo, para Dios eso en su corazón ya es homicidio. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El aborrecimiento de una persona, aborrecer a alguien a los ojos de Dios es suficiente como para mandarlo al infierno. El odio, el resentimiento, el rencor hacia alguien, el aborrecer a una persona y guardar eso en su corazón, para Dios es como si lo hubiera matado. Ahora aquí en la nación de Israel, esto era la manera justa de castigar por un pecado de muerte. Entonces, si alguien había matado a otro con alevosía, con propósito, con todo el deseo de verlo morir, esta persona, entonces la justicia demandaba que pagara con su vida por vida. También en el versículo 18 vemos la consecuencia de un daño material. El que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Entonces cuando alguien mataba o hería de muerte a un animal, tenía que restituirlo, tenía que devolver lo que había en ese sentido robado. Le robó a una persona su recurso material, tiene que restituirlo. Y nosotros tenemos que buscar hacer esta restitución. Esto es parte de la santidad, es parte de la limpieza. No podemos seguir andando por la vida como si no le debiéramos nada a nadie, cuando en realidad tenemos nuestra vida acumulada en deudas con el prójimo. Vean la historia de Jesús y Zaqueo en Lucas capítulo 19. Zaqueo era un hombre publicano y rico, era jefe de los que cobraban los impuestos y dice que era rico y vivía en Jericó. Se sube en un árbol para ver a Jesús pasar por el camino cuando iba Jesús hacia Jerusalén, y en Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Verdad? Bueno, qué hipócritas, perdí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, entonces vemos el corazón arrepentido de Zaqueo. El fruto de ese arrepentimiento es que hace restitución. Cristiano,
tome esto muy seriamente, busque en su vida, en sus tiempos de meditación, ok, hay algo que yo haya llevado de mi prójimo, hay algo que yo haya quitado a mi prójimo, que le haya robado o de alguna manera defraudado. Tengo que ir y hacer restitución de eso, tengo que ir y a esa persona hacerle justicia, cueste lo que me cueste, porque esto es lo correcto, porque esto es lo bueno, porque esto es lo que Dios demanda. Así es como Dios ve las cosas y nosotros tenemos que empezar a ver con los ojos de Él. Tenemos que empezar a ver con la perspectiva correcta, cómo Dios ve la justicia. No como el mundo la ve, que cualquiera puede salirse con la suya después de haber defraudado a una nación entera. No, para Dios esto no existe. Y el juicio de Dios está ya esperando al día de morir, de que cada uno de nosotros muera, y está el juicio de Dios. Pero mientras tanto nosotros estamos en esta tierra, cristianos, si usted quiere realmente vivir en santidad, haga restitución por aquello que usted tomó que no era suyo, por aquella escalera que el vecino le prestó y usted la dañó, cómprele una mejor. Por aquel aparato que su hermano le prestó y usted perdió, no sé, una cámara, algo. Por aquello que su mamá le dio y usted, por descuidado, un libro o algo, y usted lo dañó y nunca lo devolvió. Bueno, vaya, haga una lista de todas las cosas que usted tenga que restituir, y por testimonio, por su testimonio, por el testimonio de Dios y por el testimonio de la iglesia, por favor devuélvalo. Hágalo ya. Muestre este fruto de santidad en su vida. Haga restitución y verá que las personas se dan cuenta que algo ha pasado en usted. Aquello que usted nunca pagó, páguelo. Aquello que usted nunca devolvió, devuélvalo o restitúyalo. Vea lo que dice Romanos 13:8. Perdón, 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Y esto no solo hablando de las deudas con el banco, porque a veces es inevitable. Nosotros hace un año finalmente logramos salir de una deuda con el banco para tener esta casa. Y ahora estamos buscando, pues sí, tener una deuda con un banco para poder tener el proyecto Casa IDE. Pero esto no se refiere a eso, se refiere a cosas que usted a otro prójimo le arrebató ilegalmente. Y a los ojos de Dios esto sigue como un caso abierto y pendiente. Entonces no lo deba, devuélvalo y haga que la justicia en su vida otra vez esté en equilibrio para que pueda tener una buena comunión con el Señor. Aún usted que es cristiano y que ya tiene a Cristo, usted también vive bajo esto. Usted no puede escapar de esto y decir, ay, es que ya Cristo pagó por mis pecados. No, Dios demanda de nosotros también que ahora que ya fuimos rescatados, que andemos en santidad y que reflejemos lo que es la verdadera santidad y la verdadera justicia práctica en la vida de una persona. Regresando a Levítico capítulo 24, en los versículos del 19 al 20, el daño físico dice ahí, versículos 19 al 20, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Bueno, como les decía al inicio, no estamos en una teocracia. Para eso existe hoy por hoy sistemas jurídicos a los cuales acudir, o el sentido común, pero lo que la verdadera justicia demandaría es que si usted agrede a una persona y le deja un ojo morado, lo que tienen que hacerle a usted es golpearlo y dejarle un ojo morado. Y si usted por su mala fe, por su desprecio con el prójimo, fue y lo atropelló
y le quebró un pie, lo justo, lo que demanda la justicia es que a usted le hagan exactamente lo mismo. Pero nosotros cristianos más bien deberíamos de andar procurando el bien de las personas, de ver en qué cosas una persona está en necesidad y en aflicción, ya sea física o material o espiritual, y atender esa necesidad. O sea, nosotros no deberíamos ser de los que anden haciendo el mal y que se tenga que venir un juez o Dios mismo a pedirnos cuenta por el mal que hicimos, sino que nosotros deberíamos de ser más bien aquellos agentes en el mundo que andamos procurando atender al desvalido y atender al necesitado y atender al que está sufriendo y en dolor. De esta manera nosotros entonces podemos equilibrar nuevamente la balanza de la justicia en nuestra sociedad, porque hay mucha gente que honestamente andan haciendo lo malo, la injusticia a nivel social, el que vende drogas, el sicario y el que anda asaltando y metiéndose a las casas a robar. Entonces alguien en la sociedad tiene que hacer lo opuesto, tiene que buscar hacer lo bueno, tiene que buscar sacar a la gente de la drogadicción, tiene que buscar darle al necesitado, al que no tiene, buscar cómo hace para que los niños que no tienen cómo educarse, puedan recibir educación y recibir palabra, cómo atender al desvalido. Entonces, la iglesia es el ente que debería estar empujando fuertemente para que esa balanza de injusticia y de maldad se equilibre a nivel social, en vez de andar peleando y discutiendo por tonterías. La iglesia debería ser aquel ente en la sociedad que esté buscando atender y disminuir un poco del daño que existe ya a nivel físico, donde las personas están sufriendo tanto. Y obviamente con eso y con el evangelio extendemos el reino de Dios. En donde quiera que hagamos obra social, llevamos la palabra de Dios para que la gente también se salven. Entonces, el daño físico, lo que la verdadera justicia requiere es que a cada quien se le haga como él hizo, diente por diente, ojo por ojo. Luego el versículo 21 y 22 es como para hacer énfasis, se repite lo mismo, pero para que nos quede bien claro el énfasis: el que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre que muera. Es repetir lo mismo. Y luego dice: un mismo estatuto tendrás para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando Dios repite algo, no es porque le sobraba espacio en su Biblia, es porque quiere hacer énfasis. La justicia de Él es muy seria, y por eso en esta segunda mitad, pues haciendo nosotros también énfasis en esto, en que la santidad, la justicia son delante de Dios cosas realmente serias con las que no se puede jugar. Y luego en el versículo 23 vemos cómo Israel acató, aunque fuera por algún tiempo, las disposiciones de Dios. Versículo 23: y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Muy bien, entonces por algún tiempo, por algunas generaciones, los hijos de Israel se mantuvieron en la ley de Dios y hubo justicia religiosa, hubo orden religioso, hubo orden social por algún tiempo, durante unas generaciones. Y luego, lamentablemente, las generaciones siguientes poco a poco se fueron apartando y fueron olvidando y dejando de lado esto y contaminándose con las costumbres del mundo, contaminándose con la injusticia y llenándose de iniquidad. Entonces esto es lo mismo que le puede pasar a la iglesia, es lo mismo que le puede pasar al cristiano. Si nosotros durante algún tiempo estamos bien
en santidad, andando en comunión con Dios y nos descuidamos, recordemos lo que vimos en los oficios de los sacerdotes, que esto era algo continuo, que había que mantener, que había que ser perseverante, que había que tener disciplina, que siempre había que estar atendiendo todo esto para que no se fuera enfriando el asunto. Igual nosotros, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, tenemos que estar siempre procurando prepararnos para la misión, Si usted ve que le hace falta preparación, ok, busque cómo hacerlo, busque cómo prepararse, llame al hermano, llame a don Ronald, llame a Juan José, llámeme a mí, si necesita que le ayude en algo, llámeme, búsqueme, si necesita discipulado, si necesita atención, busque a alguien, no se quede ahí estancado. Si necesita que alguien simplemente ore por usted, bueno, pídalo. Y si usted siente que en estos momentos no está haciendo nada y quisiera hacer algo y tiene un plan y tiene ganas de hacerlo, bueno, también busque con quién hacerlo y póngase a hacerlo. No se quede pasivo, no se quede en la pasividad. Y sobre todo en esta última parte que hablábamos con respecto a la santidad, si usted ve pecado en su vida, no se quede pasivo, no se quede ahí nada más viendo cómo el pecado le domina. No piense, es que es algo pequeño, no piense, es algo insignificante, no le va a hacer daño a nadie. No es así. Sáquelo fuera del campamento y mátelo, ese pecado. Sáquelo fuera de su vida y extermínelo. Busque qué es lo que le lleva a usted a pecar y quítelo de su vida. Extírpelo. Si es una amistad, si es una costumbre, si es un electrodoméstico, llámese computadora, llámese televisor, si es una rutina, tan serio como si fuera también un trabajo. Si fuera un trabajo en donde usted está y sabe que no debería estar, esto es tan serio para Dios que usted ya debería estar orando para que Dios le dé otro trabajo mejor, en donde pueda estar en un mejor ambiente. Tantas cosas en la vida que nosotros somos permisivos, y en este versículo vemos, en este pasaje hemos visto que no podemos ser permisivos. Entonces, cristiano, prepárese para la misión, prepárese para la santidad, busque aquellas cosas en las cuales usted tiene problemas y resuélvalas, atiéndalas. Si tiene que buscar a un hermano para que le ayude, una hermana para que le ayude, busque, pero no se quede ahí pasivo viendo cómo el pecado domina su vida, le arruina y le lleva, bueno, si no al infierno, le lleva a la debacle en su ministerio, porque usted cristiano podría tener un enorme y exitoso ministerio para la gloria de Dios, y puede ser que por un pecado que usted dejó entrar a su vida, ese ministerio nunca se lleve a cabo. Entonces, hermanos, hemos visto hoy lo de la luz en el candelero y lo de los panes, que hay que mantener constantemente este oficio religioso en Israel, y nosotros tenemos que mantener constantemente nuestro oficio de limpieza en la vida espiritual, pero también en la vida práctica y cotidiana. Si queremos realmente aspirar a la santidad, tenemos que limpiarnos de toda contaminación, de toda maldad. Este es el mensaje para hoy. Preparémonos para la misión y no dejemos que nada de estas cosas nos dominen, para que como hijos de Dios demos muchísimo fruto, no solo en nuestra vida personal, sino también como iglesia del Este, seamos una iglesia que da muchísimo fruto. Un abrazo para todos, de verdad que los quiero mucho y los extraño un montón. Mis oraciones están con ustedes, están con el proyecto de Iglesia del Este, y tenemos muchísimas expectativas para ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros dentro de pocos meses y también dentro de muchos años, esperando que el Señor nos prospere y nos haga abundar en muchísimo fruto espiritual. Pero eso solo si cada uno se compromete
con la santidad. Si no nos comprometemos con la santidad, tampoco podemos esperar que Dios apoye lo que nosotros estamos haciendo, porque para poder tener comunión con Dios tenemos que andar en santidad. Oremos. Señor, gracias por la gente que hoy está oyendo este mensaje, y le pido, Señor, que les bendiga mucho en frutos espirituales y que les abra los ojos del entendimiento a cualquier pecado, para que, limpiándose de estas cosas, le demos la gloria a usted y podamos andar en comunión con usted. Le pido, Señor, por todos los que sufren en nuestra iglesia, para que puedan ser atendidos, y por todos los que están en abundancia en la iglesia, para que puedan ser generosos con los demás, y también con la obra del ministerio, el ministerio en cual estamos esperando grandes cosas para los próximos años. Si esa es su voluntad, su plan para con nosotros, Señor, que pueda encontrarnos siempre en santidad, sobre todo el día en que usted regrese por su iglesia, o en el día en que nos mande a llamar a su presencia. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao.